Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día. Se trata de José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Bienvenido, José Horacio. Muy buenos días. Contento de comenzar la semana aquí en Matinal compartiendo con ustedes. Nosotros contentos de tenerte por aquí. Veía en uno de los periódicos que decía, y me llamó la atención, decía que la juventud se ha apoderado de Opción Democrática. Bueno, yo creo que es una frase muy correcta. Viéndote a ti con 34 años ya siendo diputado, bueno, pues creo que sí. Sí, la edad promedio, si nosotros hacemos un cálculo de la militancia del partido, coincide con mi edad, es 34 años. Hay muchísimos jóvenes que están haciendo vida política por primera vez, 18, 19, 20, 21 años. Claro, cuando uno hace el cálculo promedio, el promedio da 34. Este fin de semana anunciamos y presentamos la candidatura a diputada de una joven de 25 años por el municipio de Santo Domingo Oeste. Pero es una joven que es una estrella, Nicole Pichardo se llama. Ah, yo conozco a Nicole. Nicole Pichardo, ojalá puedan en algún momento tenerla por aquí también presentando sus ideas, sus propuestas. O sea, a propósito de esa presentación de Nicole, y mirando que el 17, el sábado se venció el plazo, creo que ustedes hoy tienen una reunión en la Junta como sí. partido, me imagino que van a discutir el tema de las boletas y estas cosas. ¿Qué piensan ustedes hacer para estas elecciones que vienen de medio término? Que es por donde vamos a comenzar, ¿verdad? Aunque todo está abierto para los legisladores y todo, pero a nivel municipal, ¿qué piensan ustedes hacer en estas elecciones? Bueno, recientemente también la pasada semana presentamos la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional del compañero Andiel Galván. Andiel es un joven que ha sido un luchador desde las juntas de vecinos por los derechos de los vecinos, a vivir en orden, a vivir en tranquilidad. Ha llevado la voz cantante articulando más de 40 juntas de vecinos en el Distrito Nacional en la lucha contra el ruido, que es una de las cosas que atormenta a los vecinos de la capital, sobre todo aquellos que residen o viven cerca de negocios nocturnos, que sin ningún tipo de control, violando las leyes, porque las leyes de medio ambiente establecen cuáles son los decibeles máximos que un negocio puede tener, y ha sido articulador de esfuerzos ciudadanos para combatir ese mal, pero también defendiendo los espacios públicos en la ciudad, los lugares donde los peatones puedan caminar, el arbolado, una ciudad más verde. Y Andiel Galván también es un joven que apenas me lleva 1 o 2 años, tiene que tener como 35 o 36 años, y lo presentamos como candidato a la alcaldía, pero también tenemos un conjunto de candidatos y candidatas a regidores. Por primera vez nosotros queremos ver regidores que asuman la labor fiscalizadora, bueno, como lo ha venido haciendo un poco como voz en el desierto Mario Sosa, que es nuestro regidor aquí en la capital de Opción Democrática, pero nosotros queremos tener un bloque de regidores que pueda hacer contrapeso a la alcaldía, que pueda fiscalizar el presupuesto de la alcaldía, que pueda también hacer promover y diseñar e impulsar políticas públicas, que es un rol que la mayoría de los regidores históricamente no han jugado, porque tenemos regidores que están un poco se sienten como subalternos de la alcaldía, cuando un regidor es para el alcalde lo que debe ser un diputado para el presidente en términos nacionales. Es así, los regidores entienden que el jefe es el alcalde, la alcaldesa. ¿No? Ahora, desde el punto de vista de una candidata a la presidencia de la República, cuéntanos de ella, porque realmente no la hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí y le hacemos una invitación directa a través el público y a través de usted a esa candidata. Qué bueno. Puede estar aquí con nosotros. Sí, se trata de Virginia Antares Rodríguez. Ella fue electa por el partido en una convención de delegados con el 97% de la votación el pasado mes. Sí, del partido, en una consulta. Fue una consulta interna el pasado mes de marzo y yo fui el primero sorprendido. Virginia es mi hermana mayor y cuenta con una trayectoria de lucha en temas medioambientales, en temas por los derechos de las mujeres, tiene formación en el Reino Unido en políticas de desarrollo, o sea que es experta en conocer cuáles son los desafíos que tienen los países para alcanzar el desarrollo, y es una candidatura sumamente fresca, refrescante, una alternativa real a las demás propuestas electorales. Es una mujer joven de 38 años,
con un discurso que yo creo que da gusto escuchar. Ayer en la tarde tuvimos un encuentro, un diálogo. Ella ha iniciado un proceso de diálogos abiertos a partir del día de ayer. Y el primero fue aquí en la ciudad, en el sector de Gascue, donde de manera abierta acudieron ciudadanos de todas las edades, de distintos sectores del Gran Santo Domingo, y así dio paso respondiendo a las preguntas. Fueron varias rondas de preguntas donde todos los ciudadanos podían preguntar sobre sus intereses, sobre los temas que le preocupan y cuál es la propuesta que ella presenta al gobierno y al país desde el gobierno. Sí. Y me parece una propuesta sumamente interesante, que lo que queremos es que la gente la pueda conocer. Estamos en una fase en la que no decimos voten por Virginia, lo que estamos diciendo es conozcan a Virginia y conozcan lo que tiene para ofrecerle al país, porque yo creo que es la propuesta más distinta de todas las que se han presentado hasta el momento. ¿Esa decisión? Bueno, el partido a nivel interno sí la escogió a través de una consulta, pero oficialmente es en el mes de octubre que la ley de partidos establece que se oficializan los candidatos y las candidatas. Pero es una confirmación lo que se va a producir entonces. Bueno, es una elección, porque esa consulta no vale desde el punto de vista de la ley, sino vale en el orden interno. Identifica la candidata. Ahora, José, sabe. En el mes de ahora, para el mes de febrero del año que viene, está el escenario municipal, y se habla mucho de la necesidad de alianza de los partidos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cuál es el diálogo que tienen? ¿Con cuáles sectores piensan ustedes que pueden construir una opción posible, ganable en los puntos más estratégicos? Y a eso hay que agregar, Percio, el tema de que ustedes vienen de un proceso particular, porque habían estado en un proceso de fusión con Alianza País, luego se dio un paso atrás con ese tema, y entonces ahora no queda muy claro cuáles serán las rutas de las alianzas que se estarán tomando. Lo bueno es que ahora... Ahí hubo un divorcio por incompatibilidad de caracteres. Y por mutuo consentimiento también. Mira, es buenísimo señalar eso, porque nosotros fuimos víctimas de un diseño electoral que trataba de obstaculizar o impedir el surgimiento de nuevas alternativas y que pudieran crecer. Pero la mayoría de esos artículos que ponían o imponían esas trabas fueron declarados inconstitucionales a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad que incoamos nosotros, o varias acciones directas de inconstitucionalidad junto con otras organizaciones también, que fue parte de lo que motivó que la Junta revisara el pacto de fusión y lo anulara consecuentemente, porque que es una facultad que le da la ley de régimen electoral y expresa en la ley. Y lo hizo porque, bueno, en la ley de partidos, eso fue anulado, impedía que los partidos pudieran hacer alianzas en su primera participación política. Eso fue anulado, pero eso fue lo que impidió que nosotros pudiéramos aliarnos en el 2020 y que tuviéramos que fusionarnos. Al deshacerse de eso, sí, nosotros no tenemos vocación de soledad. Ya de hecho anunciamos, y el periódico del día de hoy lo reporta, un pacto a nivel congresual y municipal con el Frente Amplio, pero estamos abiertos a continuar ampliando esos esfuerzos de unidad para llevar otras propuestas alternativas a los ayuntamientos. Entendemos que los gobiernos locales son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente en cada una de las ciudades, de los municipios del país. Y por eso nos estamos presentando para preparar una propuesta diferenciadora, comprometida con nuestros principios de bien común, de justicia social, de defensa del medio ambiente. Y para eso los gobiernos locales son clave, porque por ejemplo, para uno de los temas centrales de Opción Democrática, que es el medio ambiente, el manejo y la gestión de los residuos es fundamental, y en eso los ayuntamientos y los gobiernos locales juegan un rol fundamental. Pero estos son discursos que tienen sus retos, incluso en la parte más metropolitana, el Distrito Nacional. Sin embargo, cuando eso lo trasladamos a otras zonas del país, no necesariamente hay la misma escala de valores, porque hay muchísimas necesidades mucho más inmediatas que llenar. ¿Tienen la confianza de que ese es un discurso que podrá calar más allá del Gran Santo Domingo y que puedan tener una representación en otros puntos del país? Totalmente que sí. Bueno, ayer por ejemplo en la mañana yo estuve en La Vega, en la ciudad de La Vega, donde estábamos dejando instalado la formación de una nueva red de base y preparándonos para identificar los próximos candidatos que vamos a presentar en la ciudad de La Vega. Y en ese diálogo, uno de los temas que surgió, no de nosotros, sino de las propias personas que estaban participando de ese diálogo, era el tema medioambiental, sobre todo de los jóvenes. Yo creo que hay una generación joven que, independientemente, ¿verdad?, que sea solo en el Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo, que trasciende todo el territorio nacional, que le preocupan estos temas. Y yo he visto experiencias modelo, como el municipio de Restauración, por allá cerca de la frontera, en la provincia de Dajabón, que tiene
un modelo de almacenamiento de residuos sólidos, un relleno sanitario que yo visité hace unos años, que es modelo en el país, que uno va y lo visita, ni siquiera desprende mal olor, porque todo está clasificado y los que desprenden mal olor de los desechos son los desechos orgánicos. Pero si tú eso lo trabajas a modo de compostaje, eso se puede convertir en tierra fértil, en abono, que aporta nutrientes a la tierra, por lo tanto no tiene que desprender mal olor. Y tiene conservado incluso unas montañas sí, extraordinarias de árboles. Y pienso también, por ejemplo, en el municipio de Las Placetas, en la sierra, allá en la provincia de Santiago, que también tiene un modelo similar de residuos cero. San José también tiene un buen modelo de... En San José, en Sajoma, San José de la Mata. José. Entonces, lo que quiero poner eso como ejemplo de que sí, más allá del Gran Santo Domingo existe esa sensibilidad y existen ejemplos que pueden servir para ser replicados en todo el país si hay la voluntad política para hacerlo. Ustedes como una fuerza nueva, joven, a veces dice que la capacidad está en el ingenio, ¿verdad? Y el límite es la imaginación. Tradicionalmente, uno ve que las campañas se hacen en televisión, radio, caravana, y los mismos partidos ensucian la ciudad cuando lo hacen. Pero pudiera ser imaginado una campaña electoral limpiando lo que uno quiere gobernar. Por ejemplo, que los candidatos a los municipios, regidores y diputados hagan su campaña limpiando el municipio que quieran gobernar. Primero incorporando a la población, a las juntas de vecinos y todo, porque lo que uno mira por todas partes del país es muy desagradable, un país sucio por todas partes. Yo reitero, he ido a Romana 2 veces, aquello es vergonzoso lo que veo allí. San Pedro es una provincia sucia, las carreteras por donde caminamos son sucias por todos lados, regado, plástico, botella, todo. ¿Es posible hacer una campaña como esta que viene, limpiando las ciudades? Me gusta muchísimo ese lema. Incluso en mi campaña hicimos varios operativos de esa naturaleza. Cuando yo fui candidato a diputado, recuerdo en el sector de Honduras y en varios sectores más, donde reuníamos un grupo de voluntarios, de jóvenes, que íbamos con escobas y con fundas, con bolsas para ser llenadas, y lo que hacíamos era que clasificábamos. Y como usted dice, don Percio, duele transitar el país, cualquier lugar, cualquier camino vecinal, cualquier carretera de segunda, de tercera nivel o categoría. Toda la ladera de la carretera está llena de desperdicios, de residuos, de plásticos, de basura. Y si uno se detiene a pensarlo, wow, nosotros somos un país demasiado sucio, demasiado lleno, repleto, desbordado de basura. Yo recuerdo una vez, habiendo sido voluntario de Techo. Techo es una organización latinoamericana que promueve viviendas para personas que viven en pobreza extrema. Y yo fui voluntario de varias de esas construcciones, siendo mucho más joven. Y recuerdo haber ido a construir a zonas rurales de San Pedro de Macorís. Y nosotros estábamos trabajando con una familia a la que le estábamos en una cuadrilla construyendo una vivienda. Y yo me acuerdo que esa familia no le lleva los alimentos para que ellos se lo cocinen a uno, para que uno se pase el día ahí construyendo, pueda comer. Y yo me acuerdo que yo tenía una basurita de algo que me había comido y le pregunto, ¿dónde lo puedo echar esto? Y me dice, ahí. Y cuando miro a mi alrededor, en una zona, ¿verdad?, que es un campo, que debería ser bonito, limpio, ellos no tienen un lugar específico donde tirar sus desperdicios, donde arrojarlos para que luego puedan ser recogidos por la municipalidad. Está normalizado que ellos conviven con la basura y lo ven como normal. Ahí hace falta un componente importantísimo de educación. Quienes recibimos una buena educación tenemos conciencia desde que somos chiquitos, porque una vez se tiene la tendencia que desde que uno la basura no la ve, ya deja de ser un problema. Y yo me acuerdo yendo en la carretera a visitar a mi familia del Cibao, a visitar a la finca de mis padres en Barranca, La Vega, que yo tenía la tendencia, cuando uno todavía un niño, se está comiendo una papita, bajar el vidrio y tirarlo. Y no, los papás le dicen a uno, tú no puedes tirarlo, guárdalo, cuando tú llegas a un lugar tú lo echas a la basura. Pero no todo el mundo recibe esa educación. Esa educación que uno da por sentada es quizá un privilegio. Entonces, ¿cómo logramos? Y el Estado tiene que jugar un rol en eso. Parte de la política es cómo educar ejerciéndola. 100% de acuerdo. Y yo diría que el que limpia no ensucia. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo digo, y siempre lo he dicho, la buena política tiene una labor pedagógica, claro, de educación ciudadana. Y en ese sentido... Tú haces una aula grande del país. José Horacio, ustedes solicitaron a la Junta Central Electoral hacer su consulta o su proceso interno conjuntamente con el Frente Amplio.
¿cuál ha sido la respuesta de la Junta Central Electoral? Porque no se establece de que se haga dos partidos unificados, o unificado no, sino en alianza, un proceso interno. O sea, cada partido debe hacer su proceso interno. Lamentablemente recibimos una negativa de la Junta Central Electoral. ¿Por qué yo digo lamentablemente? Porque el régimen electoral, el andamiaje jurídico para organizar los procesos electorales en el país no prevé una posibilidad en que dos organizaciones puedan de manera democrática elegir sus candidatos comunes. Entonces, eso es una retranca a la democracia. La única posibilidad que se prevé son acuerdos. Porque pueden llevar candidatos en alianza. En alianza, pero no hay un mecanismo democrático para elegir quiénes van a ser esos candidatos, como existen en la mayoría de los países. Sí. Y yo pongo el ejemplo, por ejemplo... Porque es individual en cada partido, aunque después viene el proceso de unificación. Por ejemplo, si hagamos dos partidos que tenemos una vocación de elegir un candidato presidencial común. Decimos, no, nosotros queremos llevar un candidato presidencial común. Ahora, ¿quién va a ser el candidato? La ley solamente prevé que un partido tenga que ceder por acuerdo, pero no prevé un mecanismo democrático para elegir ese candidato común. Entonces, eso es un vacío de la ley, que ni siquiera lo prohíbe. No es como que la ley dice, esto no está permitido. Simplemente parece haber un vacío que no se contempla. Interno, yo pienso que se pudo haber regulado vía reglamentaria. El interno ustedes lo pueden celebrar sin la anuencia de la Junta y presentarlo luego como una alianza. Como en efecto llevaron esta consulta. ¿Entiendes? Bueno, pero una consulta exacta que fue interna, no fue... Claro, pero digo yo, ambos partidos se pueden poner de acuerdo, hacer esa consulta y decir, bueno, tú tienes uno, yo tengo otro, vamos a someterlo. Sí. Y luego se formaliza. El que gana, formalizámoslo entonces. Yo estoy de acuerdo, pero la ley ahora mismo solamente prevé la posibilidad de hacer eso mediante encuestas, pero desde nuestro punto de vista, la encuesta no debe ser nunca un mecanismo que sustituya el derecho que tiene la persona a elegir de manera democrática. La encuesta es una herramienta de trabajo, pero la encuesta no permite consultar a cada persona. Entonces no podemos equivocar de hacer una democracia de encuestas, porque eso no es democracia. Con 1.200 personas, 1.200 decidieron por 3.000 un universo. que puedan votar son más que 1.200. José Horacio, bueno, 3.000 es nada más el padrón de Opción Democrática, habría que combinarlo con los demás partidos. No podemos dejar fuera los temas que están en la Cámara, y ha traído mucho ruido el tema de la licencia de paternidad, algo que uno hubiera pensado que iba a pasar sin mayores conflictos, y sin embargo se ha convertido en un tema importante de conflicto en la Cámara de Diputados. Sí, se ha convertido en un tema de conflicto. Yo me siento... Bueno, ese es un tema que yo cargo conmigo desde que era candidato, hace más de 4 años, ya yo vengo hablando sobre este tema, promoviéndolo e impulsándolo. Y me he encontrado, qué bueno, que hay otros legisladores que tienen iniciativas similares. El senador de San Cristóbal, el diputado Johnny Medina de Puerto Plata, también han llevado y presentado propuestas en este sentido. La Comisión de Trabajo rindió primero un informe favorable para que sea de 15 días laborables la licencia de paternidad en el Código de Trabajo. Esto es una modificación puntual al Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque actualmente, mientras la madre tiene 14 semanas entre el periodo pre y postnatal para poder, ¿verdad?, estar ahí presente y reponiéndose, pero también cuidando a esa criatura recién nacida, el padre solamente tiene un permiso de 2 días. Que es un permiso, ni siquiera está considerado como una licencia. Y en el sector público, ya el expresidente Danilo Medina fue el que estableció por decreto para el sector público un periodo de 10 días para los padres. Y el presidente Luis Abinader el año pasado, en una de las acciones que yo celebro de este gobierno y también del anterior, lo aumentó a 15 días laborables en el sector público. Pero los padres que trabajan en el sector privado solamente tienen 2. Entonces nosotros abogamos en primera lectura, ya el proyecto se aprobó en 15 días, pero parece que no había consenso, evidentemente no había consenso para aprobarlo así en la segunda lectura. Entonces habían varias propuestas de modificación y para poderlo consensuar fue enviado a la Comisión Permanente de Trabajo para que rinda un nuevo informe de cara a la segunda lectura. Pero y el pasado viernes... Estando ya establecido en el Estado, ¿quién se opone por ejemplo, la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el criterio como para decir que no se universalice el tema? Hay muchos diputados que siguen entendiendo que 15 días son muchos días. Entonces, en la Comisión de Trabajo logramos consensuar el pasado viernes, hace 3 días, que presentaron un nuevo informe proponiendo que se reduzca a 10 días laborables. Yo pienso que no deberíamos bajar de ahí. 10 días laborables le permite tener 2 semanas al padre para acompañar, estar presente en el hogar, compartiendo ese tiempo de oro con su recién nacido, sí, pero lo que acompañando a su esposa, que quizá acaba de pasar por un proceso de cesárea. 15 días en el Estado, ¿por qué entonces le vamos a dar 10 a los otros sectores? Sí,
¿Cuál es la diferencia entre un padre de servicio público y un padre de servicio cuando privado? estamos hablando de un tema de derechos, no debe haber diferencia. Qué bueno que usted lo dice, Claro. yo comparto su opinión. Pero quiero decir algunos de los temas que preocupan. Preocupa cómo esto puede afectar, ¿verdad?, a la empresa privada, a los empresarios que deban otorgar estos permisos. Yo quiero aclarar que el proyecto de ley prevé que el costo de esa licencia deberá ser reembolsado por la CISARIL, por la Seguridad Social, esos días, a favor de... Como sucede con el subsidio de lactancia. Como sucede con el subsidio de maternidad, porque, ¿verdad?, estamos hablando de promover la igualdad y estamos hablando también de fortalecer y promover el fortalecimiento de las familias. Escuché los otros días algo que pienso que es mucho más importante. Decía alguien en el comentario en la red, dice, bueno, 15 días para un hombre, bueno, puede ser mucho, pero lo primero que hay que aclarar es decir al tipo que no está de vacaciones, Claro, que lo va a ayudar, que lo va a ayudar. Bueno, pues, Esto requiere también un cambio de cultura. Y por último, quiero también añadir que el proyecto prevé que es para los padres que convivan con su pareja. Porque también nos han dicho, bueno, pero un hombre puede tener 5 muchachos en un año con mujeres que quizás no está ahí presente ocupándose de ese hijo. Y como se trata de un proyecto para fortalecer a las familias, el proyecto prevé que aplica para aquellos padres con una pareja conviviente, ya sea por matrimonio, unión libre, unión de hecho, que haya sido registrada en la empresa, o sea que aplica para con una compañera de vida, no con 5 o 6 que se pudieran dar. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes. Señores, despedimos a José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática. Vamos a una pausa y ya volvemos.